listado de datos, es decir, cargar los datos acá en la JTable. Para ello, el nombre de ese JTable se llama, o sea, es tb-listar, y por lo tanto vamos a ir al DAO ahora, vamos a copiar el método desconectar, lo vamos a pegar ahí justo debajo, ¿ya? Por aquí, y le vamos a hacer los siguientes cambios para crear el método llamado obtener televisores. Vamos a crear el método, o sea, copié y pegué el desconectar, y le hacemos los siguientes cambios dejándolo así. El método se va a llamar obtener televisores. El método debe ser público para poder mandarlo a llamar. El método debe retornar una array-list. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad del método obtener televisores? Rescatar todos los registros que hay en la tabla televisores. ¿Y dónde voy a dejar todos esos registros? En el array-list que definí acá arriba. Por lo tanto, nos conectamos, inicializamos la sentencia, armamos el select que queremos ejecutar. La variable, perdón, no tiene por qué llamarse SQL, podría llamarse de cualquier forma. Así que digo, select asterisco from televisores. El resultado de ese select lo guardamos en el objeto rs, diciendo sentencia.execute query SQL. O sea, como es un select lo que quiero ejecutar, lo ejecuto diciendo execute query. Y como tengo actualmente dos televisores en la tabla, esos dos registros con todos sus datos quedan acá. Por lo tanto, ahora recorremos ese objeto y nos quedaría de la siguiente forma. While rs.next, que sería algo así como mientras rs tenga registros, yo lo voy a ir recorriendo. Por lo tanto, si tengo dos televisores rescatados, damos dos vueltas y por cada vuelta rescato los datos de un televisor en particular y lo dejo en el ArrayList. Doy otra vuelta, rescato otro televisor con sus datos en particular y lo dejamos en el ArrayList. Y así. Entonces todos los registros de la base de datos quedaron en el ArrayList. Muy importante, si se fijan, yo estoy seteando cada uno de los datos que necesito y le estoy mandando el tipo de dato que sea compatible con el que yo definí en la clase televisor. O sea, el código es INT, entonces saco el dato de RS como INT. El tipo es string, bueno, saco el dato que está en RS como string. Y aquí, si te fijas, menciono los nombres de los campos de nuestro script, de nuestra tabla televisores. Cóctel, mar, pool, tip y pre. Fíjese acá cómo está. Cot, mar, pool, tip y pre. O sea, coincide y por lo tanto no debiésemos tener ningún error en este punto. Una vez que agregaste todos los datos a tu ArrayList, sales del ciclo porque ya terminaste de dar todas las vueltas que podías dar, te desconectas, o sea, cierras la sentencia, te desconectas y al final retornas el ArrayList con todo lo que tú recopilaste gracias a la ejecución de ese select asterisco from. Ahora, ¿cómo se implementa este método? ¿Cómo lo mandamos a llamar? Miren, vamos al formulario, al listar, vamos a la codificación y mire, tenemos las variables, tenemos el constructor. Aquí debajo del constructor vamos a crear un método que se va a llamar listar televisores. Este método va a encontrarse, o sea, perdón, va a tener el objeto modelo asociado al JTable, al tb-listar, que es nuestro componente de acá. Tomo la cantidad de filas que tiene nuestro componente, la cantidad de filas que tiene nuestra JTable actualmente, y por cada fila que tenga, yo doy una vuelta y voy eliminando sus registros, voy eliminando sus filas. ¿Por qué? Porque este primer ciclo se encarga de vaciar todo el contenido para que después un segundo ciclo se encargue de volver a llenar los datos. ¿Ya? O si no, se va a empezar a repetir cada vez que yo quiera listar. Luego de ese ciclo, decimos el ArrayList de este formulario va a recibir lo que le entregue el método obtener televisores. ¿Y qué le entrega el método obtener televisores? El ArrayList con todo lo que se recopiló. ¿Ves? Aquí yo le mando el ArrayList con todo lo recopilado y ese ArrayList queda acá, en el ArrayList del formulario. Así que ahora podemos dar vueltas
para empezar a recorrer el ArrayList. Aquí yo tendría que decir lista.size, ¿cierto? Y además por cada vuelta comenzar a extraer componente por componente. ¿Recuerdan que hemos hecho esto hartas veces, cierto? Ya, pero hay un for que te permite hacer estas dos acciones en una, que es el for each. Se plantea así: televisor T, dos puntos, lista. Aunque no lo veamos, implícitamente estamos diciendo que vamos a dar tantas vueltas como elementos tenga la ArrayList, y por cada vuelta vamos a extraer objeto por objeto. Entonces eso viene siendo el equivalente a las otras dos líneas que yo les presenté hace un momento. Y bueno, por cada vuelta vamos a añadir una fila que tenga datos, corchetes, llaves. Entras en las llaves, das 2 enter, tabular. Y por ejemplo, si tú decides mostrar el precio, así sin punto y coma, sin nada, ese precio en la posición donde la pusiste aparecería acá de los primeros, cuando en realidad el precio debería ser el último dato, ¿cierto? Por lo tanto, lo que usted coloca acá debe quedar en el orden dependiendo de lo que usted definió en su JTable. Código, marca, pulgadas, tipo y precio. O sea, tengo 5 columnas disponibles para mostrar datos. Tengo 5 datos que le estoy mandando. O sea, coincide, está bien. Si tú le mandas, por ejemplo, no sé, si por accidente repites uno y le mandas 6, la aplicación va a fallar porque no es capaz de soportar 6 columnas, porque tú le definiste 5 solamente, ¿ya? Así que hay que mandarle las 5. Si tú le mandas menos, le mandas 3, la aplicación no va a fallar, simplemente mostraría los 3 datos y los otros que faltan aparecerían en blanco. Pero bueno, hay que tratar de mandarlo justo. Bueno, con eso estaría listo el método listar televisores. Este ciclo borra el contenido de la JTable, rescato lo que está en la tabla de la base de datos y lo muestro en la JTable. ¿Ya? ¿Cómo se implementa? Vamos al menú, específicamente a esa opción, listar televisores. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Mire, le damos doble clic. Cuando el usuario le hace clic aparece el formulario. Pero yo le digo, antes de que aparezca el formulario de listado, yo quiero listar los televisores para que se llene de datos la JTable. ¿Ya? Ahí lo tienes que mandar a llamar. Guardas y lo probamos en ejecución. Y ahí están los registros. ¿Ya? En mi caso tenía 3 televisores, yo agregué uno más de ejemplo previamente y ahí está el listado. Estaría funcionando.